Primero que tenemos que decir, que lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, sigo siendo afiliado al Movimiento Popular Neuquino. Soy parte de la historia pasada y voy a ser parte del presente y del futuro del Movimiento Popular Neuquino. Porque si se dan las cosas como yo pienso, que el 10 de marzo yo resulte electo gobernador, voy a convocar a toda la gente del Movimiento Popular Neuquino y a los demás partidos políticos también, pero acá estamos particularizando el Movimiento Popular Neuquino, para volver a nuestros orígenes, a ese partido que se había ganado la confianza de la gente y que ahora la perdió. ¿Por qué la perdió? Bueno, doy 2 o 3 datos rápidamente, pero que son contundentes. 2003-2007, mi última elección, 56.3% de los votos. Al segundo candidato le sacamos 80.000 votos. Ese Movimiento Popular Neuquino, que acompañaba mi presencia como candidato, sobre 5 diputados nacionales teníamos 4. Hoy sobre 5 diputados nacionales arañamos el segundo puesto con el 21% de los votos. Saliendo de ese 56%, Jorge Zapá sacó el 42%, en su reelección el 41%, Omar Gutiérrez el 36%, Chani Zapá el 21%, y ahora están diciendo la gente del Movimiento Popular Neuquino que una buena elección sería el 26%, de manera que estamos con 30 puntos abajo del histórico. ¿Y por qué estamos con 30 puntos abajo? Bueno, porque han hecho todas las cosas mal. Desde Jorge Zapá para acá, todo mal. No se podía haber hecho las cosas peor. Crisis en educación. ¿Incluyendo el gobierno de Zapá? Sí, por supuesto. El gobierno de Zapá fue el gobierno que más endeudó la provincia. Fue su vicegobernador. Fue mi vicegobernador. Yo siempre digo que hago un cuento de Monseñor de Nevares y de Felipe Zapá. Año 83-87, Felipe Zapá era gobernador de la provincia y yo era intendente de la ciudad de Neuquén. Felipe le gustaba ir, no le gustaba, era católico, iba todos los domingos a misa con chela. Y tenían una competencia con de Nevares, porque eran los 2 hombres importantes de la provincia de Neuquén. Y bueno, había una discusión sobre salas de juego en Neuquén capital, ¿no? Entonces de Nevares lo ve al gobernador de la provincia entre la gente que estaba en la misa y dice, bueno, acá que la sala de juego, qué sé yo, aprovechando el púlpito, ¿no? Que era cómo le discute uno al obispo hablando desde el altar mayor. Sí. Dice, bueno, que acá, que lo que nos llama la atención, que el gobernador de la provincia es un ex alumno salesiano. Y el intendente de Neuquén es un ex alumno salesiano. O nosotros fuimos malos profesores o ellos fueron malos alumnos. Así que de Jorge Zapá, pues yo puedo decir esto, o algunas cosas que nos tocó vivir desde la gestión con una mirada muy abierta, pero al mismo tiempo muy firme, equilibrio fiscal, no entregarse al gobierno nacional, planes de vivienda que manejábamos nosotros, la red de caminos más importante de la historia del Movimiento Popular Neuquino de la provincia de Neuquén, el Rucaché, el autódromo, bueno, un montón de definiciones estratégicas que marcaron a fuego la gestión de Jorge Sobi gobernador con distintos acompañantes, Pipe, su hermano, Jorge Zapá y Brolo. Lamentablemente Jorge no estuvo a la altura de la circunstancia porque él fue partícipe de una reconstrucción del desarrollo sustentable siendo vicegobernador y siendo ministro mío y siendo subsecretario. De manera que yo siempre digo, pucha, qué desperdicio, un hombre intelectualmente tan sólido que cuando llega a la máxima carrera de un político provincial no haya aprovechado esa circunstancia, porque tenía todo. Tenía mi apoyo al principio, tenía la plata, tenía todo. Pero se dedicó a destruir en lugar de construir. ¿Por qué digo destruir? Porque cuando usted en lugar de generar trabajo, genera subsidio para la gente, para que no trabaje, obviamente está destruyendo.
está destruyendo la cabeza de la Sí, gente, sí, porque básicamente. intelectualmente es mucho más sólido. Capacitar a la gente para que enfrente el mundo del trabajo, mucho más sólido, mucho más importante para el desarrollo, que pagar un subsidio. No fue capaz de discutir el sistema educativo con los gremios estatales, con ATEM particularmente, con lo cual hoy está en esta crisis la educación de la provincia. No fue capaz de llevar adelante un programa de seguridad importante y así podría hablar de la salud y demás. De manera que, si yo tengo que catalogarlo, diría que fue un retroceso su gobernación. Ahora, Una Jorge, pena. usted en la campaña, creo que ya lo hablamos en algún Una otro cosa, yo momento. nunca lo tomo personal, yo siempre hablo de política. No, está bien, está bien. Digamos que son adversarios políticos, pero Sí. tendrá amistad con algunos, o Sí, sí, charla y con otro habitualmente con respeto, algunos pero representantes. no tenemos que pensar iguales. Está bien. En su campaña, usted habla de se acabó la joda. Exactamente. Digo, para ponerlo en palabras, para que la gente entienda, ¿a qué se refiere usted en caso de llegar a la gobernación, se acabó la joda? ¿Cuál es la idea? La corrupción estructural que se profundizó durante el gobierno kirchnerista atraviesa a todos los actores de la política argentina y a todos los gobernantes, porque la política es la tarea de llegar al gobierno. El gobierno es ejecutar los sueños y los pensamientos de la gente. Cuando la corrupción atraviesa esto, es muy difícil hacer un desarrollo sustentable de un país o de una provincia. Hoy tenemos nosotros, y se habla en todos lados, de vaca muerta. Entonces, vaca muerta significa tener una bendición que nos pone la naturaleza, porque tenemos el segundo yacimiento gasífero más importante del mundo. Esto es algo que es muy difícil de explicarlo. El primero está en Estados Unidos. Entonces, cuando usted ve que baja el presidente Macri con Paolo Roca, el dueño de Tecpetrol y dueño de Techin, uno de los hombres más importantes de la Argentina desde el punto de vista empresario, y nos va a traer la solución a vaca muerta, yo digo, pero si este hombre es el que reconoció que le habían pagado 300 millones de dólares al kirchnerismo, yo no creo en la solución de esta gente. Cuando empieza a discutir el mismo actor con Milding por cómo se reparten el proyecto de Gas Plus, que el 85% de Gas Plus hasta ahora se lo llevó Tecpetrol, pero ahora Milding quiere morder, o Pampa Energía quiere morder. Yo digo, no, sigue la corrupción. Antes era con el kirchnerismo, ahora es con la gente del macrismo, porque están discutiendo. El otro día Pereira lo dijo con claridad, dijo, no, esta es una pelea entre Paolo Roca y Macri, claro, si Milding es el socio de Macri. Pereira el senador. Pereira el senador, claro, que es secretario del sindicato petrolero. Entonces, cuando estas cosas uno las ve, o cuando ve, por ejemplo, que el yacimiento del Mangrullo, que es un yacimiento muy importante ahora en gas no convencional y petróleo no convencional, le dan la concesión por 35 años a Midland, ergo se la están dando a Macri, sin licitación, y sigue la corrupción atravesándonos. ¿Por qué? Pero este es un dato interesante de la realidad. ¿Quién le da la concesión? El candidato a gobernador Río Seco, parlamentario del Mercosur y socio de Scarpa Riley. Y Omar Gutiérrez, gobernador actual y candidato también a gobernador en el periodo que viene. Tienen un discurso político para la campaña y hacen negocios juntos, que obviamente no lo deben haber hecho de tontos. Darle la concesión por 35 años, que no se dieron cuenta que se la daban sin licitación. Y si se dieron cuenta, algo pasó. ¿Qué tengo que pensar? Que alguien pagó para que le den esa concesión por 35 años. Pero un dato todavía más simpático y más ilustrativo de esto. El otro candidato que estaba en la grilla entre los tres que supuestamente iban a ganar, digo supuestamente porque ya le estoy mordiendo los talones, es Pechi Quiroga. La tenía de pechito, lo tenía
a Río Seco y a Gutiérrez para pegarle con izquierda y con derecha. Y arrugó. ¿Y por qué arrugó? ¿Por qué arrugó? Y arrugó muy simple, porque Milei es socio de Macri. Y Macri es el patrón de él. Pero aparte, ¿por qué arrugó? Porque Quiroga era kirchnerista. Hay que recordar que era subsecretario de la Cancillería. Y ahora es macrista. Entonces, Radical K. Claro, claro. ¿Cómo se va a enojar con su patrón? Entonces, no dice nada. Ahora, el único que habla de esta, que nos sigue atravesando la corrupción, soy yo. Y alguno me pregunta, ¿y vos por qué denunciás esto? Mira, yo no soy un denunciador serial. Veo algo que no corresponde a los intereses de los neuquinos y digo, se va a entablar el debate, porque va a ser Río Seco va a salir a desmentirme, Omar Gutiérrez va a salir a desmentirme, ¿Sí? No. Quiroga va a salir, no, ninguno. Ahora está un poco porque confuso tienen el culo sucio. De acuerdo a lo que usted dice, está un poco confuso el panorama de quién es quién, digamos, ¿no? No tenga ninguna duda. Claro, no tenga ninguna duda. Mire, para el ciudadano se le hace muy difícil. Claro, bueno, pero hay algunos elementos que son fáciles de distinguir. En la provincia de Neuquén hubo un solo político espiado por la AFI o la CIDE. ¿Quién comandaba la CIDE cuando me espiaron a mí? Oscar Parrilli. ¿Quién es el número 2 del Parla Sur? El número 1 es Río Seco, el número 2 Oscar Parrilli. O sea, son socios políticos. O sea que yo tengo que decir que Río Seco, cuando discuta de la corrupción del kirchnerismo, no se anima a discutir conmigo. Porque tiene que defender a los corruptos, a los chorros. Lo tiene que defender a Devido, lo tiene que defender a Jaime, tiene que defender al Grupo Plaza, al Grupo Siciliano, que son no solamente chorros, sino responsables de muertes en Argentina. Y no me la voy a agarrar con Kirchner porque está muerto. Entonces, esta cosa empieza a tener claridad y por eso estoy subiendo en las encuestas. Y por eso estoy a punto de pasarlo a los 3. Yo estoy diciendo en joda 3 por 1. Estoy diciendo en joda 3 por 1. Compre 3 por 1. Tiene un Sovich por 3 candidatos que se están cayendo. O sea que las encuestas lo miden muy bien. Me están ubicando en un lugar privilegiado. Voy a hacer la sorpresa de la elección, pero algunos consultores que trabajan en esta última etapa de nuestra campaña me decían que iba a ser la sorpresa porque iba a ser una muy buena elección. Yo voy a hacer la sorpresa porque voy a ganar. Y va a haber de alguna manera se va a dar un hecho inédito en la provincia de Neuquén. El movimiento popular neuquino va a perder con la democracia cristiana, pero va a ganar porque Jorge Sobi es afiliado al movimiento popular neuquino. Claro, usted sigue siendo afiliado. Claro, entonces se va a dar un hecho inédito en la política neuquina. Va a perder partido a partido, pero va a ganar con un militante del movimiento popular neuquino que no pudo desarrollar su tarea dentro del partido, pero sí la va a desarrollar desde afuera en reconstruir aquel movimiento popular neuquino que nosotros conocimos, que era un movimiento popular neuquino progresista, un movimiento popular neuquino que tenía siempre, yo recuerdo cuando era joven y no tan joven, cuando hablábamos de erradicar las escuelas rancho. Erradicar las escuelas rancho era una figura. En realidad se instaló un sistema educativo, un sistema de salud, el más progresista de la República Argentina. Sistema de salud que para los memoriosos instaló la doctora Moreno, el doctor Perrones, eminencias en los sistemas de salud pública en Latinoamérica. Y después salió un grupo de médicos que al mismo tiempo eran docentes en el sistema de salud. Con lo cual durante muchos años fue creciendo el sistema de salud, a punto tal de tener los índices de materno-infantil mejores del país. Entonces, para comparar dónde se degradó el sistema, hoy si nosotros hacemos una mirada, lo primero que vemos es que no tenemos pediatra. Lo que era la frutilla del postre del sistema de salud, que era el plan materno-infantil, no tiene pediatra. Entonces, ¿qué más vamos a decir de esto? O para ver de que una cosa es la inversión y otra cosa el desarrollo, tomo Vaca Muerta y digo, en Vaca Muerta hay inversión. No tanta, pero hay inversión.
¿Desarrollo hay? No. ¿Por qué no hay desarrollo? Porque el desarrollo es cuando se produce un derrame hacia la sociedad. ¿Lo ven los neuquinos eso? ¿Lo vemos? No lo ve nadie. Si usted sale acá como periodista y hace una encuesta, le empieza a preguntar a toda la gente de San Martín de los Andes qué recibieron de Vaca Muerta, le van a decir 0. Y si habla y pregunta en Andacollo, en el norte, le van a decir 0. Y si pregunta en Angostura, le van a decir 0. Y si pregunta en Neuquén Capital, en el centro, o en una villa de emergencia, le van a decir 0. Pero para ratificar lo que digo yo, no solamente basta con preguntarle a la gente. En Anielo, la capital de Vaca Muerta, no tienen gas. Hoy. Lo que estamos diciendo es así. No tienen gas en la ciudad donde está sentado el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo. No tienen agua. Entonces, con estos dos ejemplos, creo que queda claro que inversión no significa desarrollo. Y si no son capaces de desarrollar el gas para una localidad como Anielo, obviamente acá falta planificación, falta compromiso, falta seriedad. Y obviamente... ¿En educación cómo estamos? Porque en la campaña se habla mucho, ¿no? Sí, Salud, vivienda, educación, como un elemento macro, digamos, pero ¿qué es lo que se va a hacer? Estamos muy mal, porque hay una complicidad entre el gremio ATE y el actual gobernador de la provincia, candidato a gobernador por el Movimiento Popular Neuquino Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué hace? Este Movimiento Popular Neuquino Sociedad Anónima maneja negocios, maneja poder, que a veces es plata y a veces son arreglos espurios para que todo siga igual. Hace 3 años, el MPN Sociedad Anónima hizo un acuerdo con ATEN. ¿Qué significó ese acuerdo? Plena campaña electoral, acordemos los salarios. Arreglaron. No hubo paro. 3 años después, se juntan los mismos actores y acuerdan que no haya paro. Pero en el día que se acuerda, ATEN junto al grupo de delegados, repudiables todos ellos, dicen, nosotros, por eso digo repudiar, nosotros repudiamos la candidatura de Jorge Sobi porque es el responsable de la muerte de Fuentealba. No se puede ser tan perverso y tan cobarde para decir este tipo de apreciaciones. ¿Por qué? Porque si ellos piensan que soy el responsable de la muerte de Fuentealba, es muy simple, deben tener pruebas. Tendrían que ir a la justicia. Cuando le llaman asesino. Exacto. Como no tienen pruebas, no van. Y entonces cada vez que yo quiero discutir de educación, me dicen asesino. Entonces yo le digo, se lo digo ahora otra vez, Gualeardo, delegado de ATEN, vamos a discutir de educación. Bueno, ¿me quieren decir asesino? Díganmelo. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces, 10 veces. ¿Se cansaron de decirme asesino? Bueno, primero, si soy asesino, ¿por qué no van a la justicia? No van porque son unos cobardes y porque no tienen pruebas. Ahora vamos a discutir de educación, que es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque yo definí estratégicamente por dónde comenzamos a solucionar el tema educativo. ¿Por dónde lo comenzamos a solucionar? Pegamos un salto por arriba de la discusión de todos los días y lo primero que definimos, los mejores salarios de la Argentina se van a pagar en Neuquén. Esto no es una promesa de campaña, esto es una estrategia para empezar a resolver el problema. Una vez que pagamos los mejores salarios de la Argentina, los sacamos de la discusión y empezamos a discutir ¿qué? Desgranamiento, los 30 jardines de infantes que no se construyeron y que ATEN se cayó la boca durante este último año y medio, que el gobierno nacional no cumplió. La falta de preparación de la primaria para ir a la secundaria, la falta de preparación de la secundaria para llegar a la universidad y la falta de una orientación en el sistema educativo con un enganche de la universidad para crear las herramientas estructurales para que los adolescentes y los jóvenes salgan con herramientas para enfrentar el mundo del trabajo. ¿Herramientas cuáles? Técnico en turismo, técnico en guía, técnico en petróleo, técnico en desarrollo de los trabajos de la madera, y así podríamos dar un montón de detalles que tienen que ver con la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Hoy podríamos hablar de Junín de los Andes, aquí a la vuelta, diciendo, bueno, pero acá se necesitan muchos técnicos en pesca
y preservación de una de las riquezas más importantes que tiene Estados Unidos, ¿sabe? Que es la pesca. Entonces tiene que haber técnicos que en la plantación de peces, crecimiento, bueno, todo esto. De manera que este tema lo empezamos a discutir desde la educación para crear la herramienta para el mundo del trabajo. Pero sacamos el salario. Entonces, este es el tema central. Viendo cuál es la demanda, ¿no? Exactamente. ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesita la provincia? ¿Qué tipo de profesionales? Y orientar ahí. Exactamente. Mire, usted debe recordar, como tanta gente, una mente brillante, como la del doctor Favaloro, sí, que fue uno de los tipos que marcó un rumbo en cuanto, ya no, obviamente no voy a hablar como médico, porque todos sabemos lo que fue Favaloro como médico, como cirujano y todo lo demás, sino desde la línea del pensamiento, de un pensamiento pensando en el crecimiento de un país. Él dijo, tendríamos que pensar en sacar menos médicos de la universidad y sacar los médicos que necesita el sistema de salud de la Argentina. Casi lo matan. Porque él, ¿qué estaba diciendo? No estaba hablando en contra de los médicos, no estaba hablando en contra de la facultad de medicina, estaba hablando de que el pensamiento de un hombre de esta envergadura pensaba en el país y que generáramos desde las universidades públicas y de las privadas lo que necesita la Argentina para crecer, como pasa en otros países del mundo. Bueno, este es el debate que nosotros tenemos que dar en la educación. ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Necesita más médicos? Bienvenido. ¿Necesita más profesor de educación física? Y sabemos que no. Sabemos que hoy los chicos que se reciben de profesor de educación física terminan trabajando de preceptores, resentidos con la universidad pública y también con la privada, que les cobra 4 y 5 mil pesos por mes para recibirse de profesor de educación física, y cuando termina una carrera de 4 años no tienen trabajo. Entonces, este es un debate, pero no es contra los profesores de educación física, es un debate para que los chicos les demos herramientas, adolescentes, jóvenes, verdaderas para enfrentar el mundo del trabajo. Sí, establecer una política de Estado, ¿no? Una política de Estado, pero no solamente pensando en el mundo del trabajo nacional. Mire, yo discrepé con la mayoría de las políticas del kirchnerismo. Hay una política que no discrepaba con el kirchnerismo, y era la parte científica, de repatear a los técnicos, a los científicos, y darles un espacio para que crecieran. En otra de las cosas que no discrepé era en el valor que se le dio tanto a la mujer como a los jóvenes, que se trató de encontrar espacios donde las mujeres no se sientan inferior a los hombres. Creo que es una tarea que quedó a mitad de camino y hay que retomarla. Fíjese que yo soy muy crítico del kirchnerismo, pero también tengo que tener la capacidad de decir esto se hizo bien. Si esto se hizo bien, hay que profundizarlo. La política de la defensa hoy, que está muy en debate, que tiene que ver con la mujer, creo que no es un problema de un partido político, es un problema cultural, de un nuevo modelo de vida que está instalado en la República Argentina. De manera que este debate hay que profundizarlo, pero profundizarlo seriamente, no haciendo una especulación política como se hizo la última vez. ¿Podremos reencontrarnos los argentinos? No tenga ninguna duda. ¿Dónde está el problema de la Argentina? Habla mucho de unión, de unidad, sí. unidad, patriotismo, y después hay mucho egoísmo. Y básicamente en la política se está viendo mucho de eso. Hay que recuperar las banderas culturales que alguna vez tuvimos. Una de ellas es la educación. Usted debe Esa recordar, es básica, claro, es la base. Recordar, yo con algunos años más que usted, pero qué sé yo, llegábamos a la escuela, la marcha Aurora, izar la bandera argentina, todos los chicos con el guardapolvo blanco que unificaban. ¿Por qué? Porque ahí no había diferencia entre un chico humilde y un chico de una situación económica mayor. Pensar que Sarmiento, cuando llega a la presidencia, ahora que se habla tanto de encuestas, hizo una encuesta siendo presidente de la República y encontró que el 75% de la población de los argentinos era analfabeta. Entonces lanzó un plan
que fue el plan más importante de alfabetización del mundo. Nosotros logramos vencer el analfabetismo incluso antes que países desarrollados en el mundo. O sea que hubo un pensamiento argentino que privilegió la educación. Y voy a dar un detalle que es importante. Creó 1.700 y pico de escuelas. Por ahí tendríamos que mirar los números. Entre esas escuelas que se creó, había 400, 1.700 más 400 que eran privadas. Uh-huh. ¿De quién eran las escuelas privadas? Bueno, de la mayoría de las escuelas privadas de la Iglesia Católica. Con lo cual, el concepto de la Iglesia Católica era formar gente que tuviera herramientas para defenderse en el mundo del trabajo. Yo soy exalumno de una escuela de salesianos de católica. Uh-huh. Que hizo Sarmiento al crear la escuela pública. Igualó a aquellos que tuvimos la posibilidad de ir a la escuela católica, que eran privadas la mayoría. Entonces el debate entre la escuela pública y la escuela privada es un debate obsoleto, que no tiene ningún sentido. Lo que usted decía, romper esta grieta y unificar. Y que en lugar de hablar de escuela pública y escuela privada, hablemos de educación. Uh-huh. Y que una se complemente con la otra. Claro. Yo soy exalumno de una escuela de salesianos donde me enseñaron un oficio. Y con ese oficio llegué hasta hoy. Entonces, hoy no tenemos que decir, ya sea evangélica la escuela, ya sea católica, sino ver cómo el Estado encuentra el punto de equilibrio entre lo público y lo privado para que haya herramientas para que los jóvenes y los adolescentes ingresen al mundo del trabajo o al mundo de la ciencia con herramientas que sirvan para seguir creciendo. Jorge, ya estamos con el tiempo límite, hay varias consultas, creo que de estas ya hablamos en alguna oportunidad, el tema de eso que está viendo usted allá. Sí, el Hotel Sol. El ex Hotel Sol. Lo estoy viendo. Bueno. ¿Qué pasó con algo? Si lo puede resumir. Sí, se lo resumo. Hubo una operación política para, en el Hotel Sol se iba a hacer un desarrollo hotelero con un empresario que la mitad de la plata la ponía la provincia, la mitad de la plata la ponía el empresario, y se iba a hacer una escuela de gastronomía, y que cuando dejé el gobierno, naturalmente se encargaron de destruir las dos cosas. Pueblo de San Martín de los Andes, Jorge Omarsovich, a las 12 menos cuarto de la mañana me comprometo a recuperar la escuela de gastronomía y poner en funcionamiento el Hotel Sol para que sea una herramienta más para el desarrollo del turismo, ya sea como hotel o como escuela de turismo. Uh-huh. 12 menos cuarto del día de hoy, me comprometo. Está bien, bueno, hecha, está grabado. ¿Y por qué me comprometo? Porque todas las promesas que yo hice para San Martín de los Andes las cumplí todas, así que esta la voy a cumplir también. Bueno, tema coparticipación nos preguntan mucho. Sí. ¿Eso de qué depende? ¿De los intendentes que hagan, que gestionen, que presionen un poco más? La coparticipación, alguien tiene que ceder, la ¿no? coparticipación nacional y la provincial, después entró la municipal, es una ley acuerdo que se llama. O sea, si una sola provincia no se pone de acuerdo, se niega al arreglo, no se puede sacar la ley de coparticipación, que es entre nación y todas las provincias argentinas. La ley de coparticipación municipal tiene las mismas características. Se tiene que poner de acuerdo la provincia y todos los municipios. Un solo municipio que diga que no, la ley de coparticipación no sale, porque es un ley acuerdo. Claro. Entonces, así estamos, sí, de tantos años. ¿Quién es el único gobernador que logró una ley acuerdo? Jorge Omarsovich. Año 91-95, conseguí la ley acuerdo de coparticipación, donde en aquel momento, con el poder político que yo tenía, Neuquén Capital resignó puntos en la ley de coparticipación. ¿Cómo se hace muy compleja la ley de coparticipación hoy? Le doy un solo ejemplo. Cutralcó, comparado con San Martín de los Andes, Plotier, Centenario, fue de las ciudades que menos creció comparando con estas ciudades. Con lo cual, por ahí, Cutralcó tendría que resignar puntos hoy, claro, en un debate. Ahora, si ese debate decimos que le sacamos los puntos a Cutralcó porque el intendente es el hermano del candidato, politizamos la discusión y no se llega a un acuerdo. Yo me comprometo, ya lo dije en varios lugares, que el 10 de diciembre le voy a decir al pueblo de Neuquén que voy a sacar la ley
para reunir a todos los municipios para volver a un acuerdo de coparticipación municipal. Pero vuelvo a insistir, no depende solamente del gobernador. Un solo municipio que se oponga, claro, la ley se cae a pedazos. Pero hay que tener coraje para hacer este tipo de desafío. Y yo tengo el coraje para hacerlo. Así que voy a convocar a todos los municipios para discutir una nueva ley de coparticipación. Y adelanto algo, los índices, porque lo tengo estudiado, los índices le da a Neuquén, que de acuerdo a la cantidad de habitantes que ha entrado a Neuquén, va a tener algunos puntos más. ¿Nos aguantaremos darle a Neuquén unos puntos más? Porque va a entrar la política. Entonces, es un debate que a Neuquén lo tendrán que defender el intendente de Neuquén. Yo simplemente, como este tema lo tengo estudiado, también tengo estudiado que Ploti y el Centenario crecieron más que Cutralcó. ¿Se aguantará Cutralcó? Es político. Pero va a ser un desafío para todos, para los intendentes y para el gobernador, dar este debate, que definitivamente la población está enriquecida de por qué se puede llegar a un acuerdo o por qué no se puede hacer un acuerdo. Claro, y depende mucho también la vida de los municipios en la provincia, ¿no? No tenga ninguna duda, porque la mayoría de los... Ser viable o no el funcionamiento. La mayoría de los gobernadores o el presidente de la República y sus ministros, ¿por qué no les gusta la ley de coparticipación? Porque hay un fondo gris, que es la plata que se recauda, que la maneja, que es plata de las provincias, que la maneja discrecionalmente o el ministro de Obras Públicas o el ministro del Interior. ¿Por qué motivo el ministro del Interior maneja la obra pública? Uno diría el ministro del Interior, ¿por qué va a manejar la obra pública? La maneja porque es elemento de chantaje, de fricción, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Entonces cuando viene el gobernador, sí, pero me tenés que aprobar esta ley. No, pero ¿qué tiene que ver esto? Sí, pero no, si no, no te libero los fondos. Entonces lo que sería una discusión política de alto vuelo, termina siendo una discusión política de guita. Y este es uno de los problemas, que con la ley de coparticipación desaparece. Porque si uno le manda la plata que cada municipio necesita, no tenemos que discutir todos los días si puede hacer una obra de infraestructura. Aclarando también que hay algunas obras de infraestructura que no las puede hacer el municipio. Sacando un municipio muy grande como Neuquén, que tiene una entrada de plata muy, muy importante, o la capital federal. De manera que hay que encontrar ese punto de equilibrio en la discusión que finalmente termina siendo plata y poder político. Porque no es lo mismo ir a pedirle al gobernador que el gobernador le tiene que mandar la plata que le corresponde de acuerdo a la ley. Claro. Es lo mismo esto con los gobernadores, con el presidente o los ministros. No es lo mismo ir a pedirle al ministro que decirle, mándamela que es mía. Por eso yo discuto siempre con el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda. Digo, que no me manden las viviendas encapsuladas con un tipo que licita en Buenos Aires, que deja la cometa en Buenos Aires y que después vienen las viviendas con el empresario. Esto es una práctica que, como le hablaba de antes de la corrupción, que atraviesa a todas las capas del poder. Cuando yo estaba en la gestión, no me tenían que mandar la plata porque nosotros construíamos vivienda más barata, de acuerdo a las características de la naturaleza. No es lo mismo construir una vivienda en San Martín de los Andes que en el centro de Neuquén. No es lo mismo construir una vivienda en la zona norte o en la zona rural. Entonces, para cada una de las características de la naturaleza, se exige un plan de vivienda distinto. ¿Quién lo maneja? No, vienen enlatadas las casas de Buenos Aires y de pronto te toca una casa de cartón acá, claro, en el sur donde nieva y que la primera nevada desaparece. Lo escucharon atentamente Jorge Omarsovich, candidato a gobernador por la Democracia Cristiana para el domingo 10 de marzo. Hablaremos seguramente después. No tenga duda. Para hacer un poco de balance, ¿no? Voy a estar el mes de marzo, si los números que me están acompañando se dan, voy a salir a recorrer la provincia para rearmar, junto con todos los actores políticos de la provincia de Neuquén, el nuevo plan político y económico y social. Quedan algunas consultas seguramente y opiniones de los oyentes, pero bueno, ¿le retrucan algo desde cuando dice todas estas cosas del MPN? Nadie. ¿O de la justicia? Nadie, no me habla ni siquiera los nacionales ni los provinciales. Silencio absoluto, están todos sordos. Que siga bien, ¿eh? Gracias. Que siga bien, ¿eh? Gracias.